rumbling sound and three sharp knocks. That's when you'll know that he's around. El Babadook, un ente aterrador, salido de la imaginación de una persona con trastornos mentales. Es un ser sobrenatural que utiliza como guarida un llamativo libro color rojo, ideal para que cualquier persona sea tentado para descubrir qué esconde entre sus páginas. Desgraciadamente, si caes en la tentación, habrás desatado toda la maldad y el poder de aquel ser. El Babadook, un ser siniestro, caracterizado por tener un rostro pálido, ojos saltones y una boca extremadamente grande, que está dispuesto a darte una sonrisa antes de que te mueras del susto. Utiliza un abrigo largo que llega hasta el piso y un vistoso sombrero antiguo de copa. Sus largos brazos, unidos a sus manos, tienen dedos inusualmente largos, parecidos a dagas. Te dan la impresión que no podrás escapar de él. Pero no esperes que se aparezca inesperadamente. Cuando él llega, golpeará tu armario 3 veces y seguido escucharás una fría y ronca voz diciendo su nombre. Este será el principio de tus peores pesadillas. Literalmente, si gritas, entrará por tu boca y parasitará tu cerebro. Tu cuerpo se convertirá en un títere dispuesto a realizar todo lo que esté a su antojo, principalmente aniquilar a los que más amas. Babadook poseerá tu mente, tendrás alucinaciones. Al llegar la noche, serás un sonámbulo que correrá cada rincón de tu casa en busca de una víctima. Y si lamentablemente lo encuentra, al abrir tus ojos con los primeros rayos de luz de la mañana, descubrirás el macabro acto que inconscientemente terminaste de cometer. La angustia, el miedo y el terror invadirá tu mente y el siniestro ser crecerá más. Se alimenta de tus miedos y su meta es terminar desquiciándote totalmente. Y si por un segundo pensaste que la solución a toda tu pesadilla es deshacerte del libro, pues estás equivocado. Puedes intentar 1000 maneras de desaparecerlo, y aunque cuando creas que ya lo has conseguido, el maldito libro rojo siempre vuelve a reaparecer, acarreándote hacia la locura. Babadook es una entidad cambiaformas. Puede ser el hombre del abrigo o la sombra que, aunque no veas sus ojos, sientes que te observa desde la esquina de tu habitación. El inquietante ser existe y está en cada uno de nosotros. Se encuentra en lo más profundo de nuestro inconsciente y se alimenta de nuestra inseguridad y los miedos personales. Aquel libro rojo es tu cerebro
y cada uno de tus deseos, pesadillas y delirios están escritas en sus páginas. El monstruo duerme contigo, se alimenta de ti y solo espera una oportunidad para salir y poseerte. El viaje hacia los sórdidos caminos de la locura no son tan distantes. Solo basta tener un pequeño quiebre emocional y neuronal un día. En cuanto menos te des cuenta, cerrarás tus ojos dispuesto a descansar. El libro rojo se abrirá y el monstruo tocará al interior de tu cabeza 3 veces dispuesto a salir. Pero si crees que ya perdiste la batalla, no te rindas, aún tienes una posibilidad de derrotarlo. Tienes que luchar contra tus peores miedos, pero esto no será fácil. Babadook se mostrará con una de las formas más aterradoras e impresionantes. Su abrigo se transformará en un par de alas negras y su rostro dejará su palidez para desvelar una gran boca llena de afilados dientes dispuestos a engullirte de un solo bocado. Ahora es el momento de poner a prueba tu valentía. Respira profundo y hazle saber que no es bienvenido en tu hogar. Aquella entidad, al sentir que ya no hay temor, se reducirá y finalmente desaparecerá. Espero no haber jugado con tu mente, y al caer la noche, asegúrate que desde tu armario nadie te esté observando. It's in a book, you can't get rid of the Babadook. If you're a really clever one and you know what it means to see, then you can make friends with a special one, a friend of you and me, you and me, you and me. A rumbling sound and 3 sharp knocks. That's when you'll know that he's around. You'll see him if you look. You'll see